Creo que... Gracias. Gracias, maestra, por recordar. Sí, es que después veo que hay gente que sí escuchamos las grabaciones de las clases anteriores o de la misma clase, entonces gracias por hacerlo y gracias por estar una vez más. Nos vamos incorporando. Acá en México ya entró el otoño, ya se sintió más frío. De hecho, hoy en una del... fui al banco y me dijeron que le digo, le tengo que revisar la temperatura y digo, sí, gracias, para ver cómo estoy. Y me dice, pues está bastante fría, marca 27 grados. Y fue el cambio fuerte de temperatura acá en Saltillo. Entonces pensé que qué curioso, no siento frío interno, no siento frío afuera, pero mi cuerpo lo estaba registrando. ¿Por qué lo menciono? Porque el cuerpo registra cómo nos sentimos. Y bueno, hoy tenía frío. Ya no. Ya es sacar los abrigos, sacar las cobijas y cobijarse. Entonces vamos a continuar con el tema sobre la homosexualidad porque es extensivo, es importante poder respetar los diferentes estilos de las personas, estilos de vida de las personas. Vamos a empezar con un mudra que ahí se ve más o menos. Vamos a ver, aquí está el puntero. Bueno, el mudra, como ven, es entrelazar los dedos. Disculpen, entrelazar los dedos y el dedo de la mano izquierda queda recto, derecho. Y el dedo pulgar de la mano derecha está sobre el pulgar izquierdo y el índice, en este caso, derecho. Entonces vamos a hacerlo y enseguida les comparto lo que la literatura nos explica sobre este Linga Mudra. Es el mudra recto, derecho, el cual aumenta la capacidad de resistencia contra los resfriados, la tos y las infecciones torácicas, pues produce calor interno. Vamos a quedarnos con esa información por lo pronto. Aumenta la capacidad de resistencia contra los resfriados, la tos y las infecciones torácicas, pues produce calor interno. Elimina la mucosidad acumulada en los pulmones. También ayuda a reducir el exceso de peso cuando se le complementa con la ingesta de 8 vasos de agua al día y alimentos fríos como yogur con plátanos cítricos y arroz frío. No lo he probado esto de la ingesta de agua, 8 vasos diarios. Recuerdo que desde la escuela recomendaban que tomáramos 8 vasos de agua. Yo llegué en algún momento de mi vida de decir que yo era como un camello que sobrevivía sin mucha agua. Después me di cuenta que debía haber tomado agua a lo largo de toda mi vida, pero nunca es tarde para hacerlo. Linga Mudra. Y pensamos en cómo estamos internamente. Escucho los ruidos externos. En mi caso, el tic-tac del reloj,
los carros que pasan. Me reviso internamente y agradecemos que aquí estamos, una clase más, un reencuentro más. Y mi dedo pulgar, me doy cuenta, el izquierdo, tiende a querer descansar. Entonces, espérate, tienes que dejarlo derecho, recto, como un soldadito. Inhalamos más profundo y exhalamos profundo. Bien, continuamos. Dan van Kappenhut, esto lo vimos la clase pasada, lo estoy retomando para recordarlo. En su libro, La sanación viene desde afuera, página 107, dice, la mayoría de las culturas chamánicas tradicionales, tanto en Siberia como en América del Norte, establece que además de hombre y mujer, hay otros dos géneros. Un hombre-mujer en un cuerpo masculino, los gays, es decir, los hombres gays, los homosexuales, hombres, y una mujer-hombre en un cuerpo femenino, las lesbianas. Estas personas del tercero y cuarto género se consideraban que en su alma son los dos, masculinos y femeninos, o dos espíritus que ocupan un único cuerpo. Por eso se consideraban seres especiales. En algunas tribus, los dos espíritus con cuerpos masculinos eran los curanderos, chamanes, funerarios, directores de rituales, de luto y sexuales, narradores de historias orales y canciones tradicionales, adivinos, tejedores, enfermeros, durante expediciones de guerra, alfareros, artesanos, casamenteros. Los dos espíritus con cuerpos, las dos espíritus con cuerpos femeninos eran las cuentistas, las jefas, confabuladoras, las guías, traficantes, cazadoras, profetas, tramperas, pescadoras, guerreras, invasoras, curanderas, chamanas, misioneras de paz. Esto lo pueden ver en Wikipedia. Ahí está el enlace, práctica. En la Grecia antigua se consideraba normal que, ¿recuerdan? Que los hombres se emparejaban solamente para tener familia. Esa es una, correcto. ¿Y la otra? Que los muchachos jóvenes fueran amantes de hombres mayores de cierta clase social para que los introdujeran tanto al conocimiento como a la sociedad. Correcto. Correcto. Las dos respuestas son correctas. Que un puber fuera el amante de un hombre mayor y que éste se ocupara de toda su educación. Lo que mencionó Eugenio no lo escribí, sin embargo también es cierto. Vamos a ver. Y en aquel tiempo, ¿qué era aceptable? En la Roma de aquel tiempo era aceptable que un ciudadano romano adulto
penetrara a su esclavo. Sí. Todo esto, no, vamos a ver, la finalidad de saber todo esto es para poder seguir apoyándonos y entender por qué puede haber tanto enojo en las diferentes razas, porque hemos abusado unos de otros. Todos hemos abusado unos de otros. Entonces lo entiendo, lo asimilo, lo acepto. Aquí lo interesante era que era aceptable para los que tenían los esclavos. Habría que ver si era aceptable también para el esclavo. Recuerden que lo que rechazamos es lo que va a causar el problema, el trauma, lo no resuelto. Y a veces es regresar en el tiempo y decirles a esas personas que ya murieron, así fue tu destino, lo honro y lo respeto. Y ya estás muerto. Sigue tu camino, cual sea que sea. Antes de la llegada de los europeos, los nativos americanos tenían más respeto y tolerancia por quién. Sus ancestros. Sí, y en específico. Por los tercer y cuarto sexos, por los hombres que llevaban la parte femenina y por las mujeres que llevaban la parte masculina. Correcto, por las personas de esta orientación sexual y también por la mujer. Más respeto. En general, en las islas del Caribe y Norteamérica, a los homosexuales se les consideraba frecuentemente como ¿recuerdan? Los chamanes, los guías, ¿a eso? Mágicos, especiales, con poderes sobrenaturales. Tenían augurio de la buena suerte. Como seres especiales. Y también de alguna manera lo que dijo Eugenio, mágicos dotados de poderes sobrenaturales cuya cercanía era augurio de buena suerte. Todo esto cambia con la religión católica. Tenía que cambiar. Dan Van Kappenhout, en su libro La sanación viene desde afuera, en la página 107, dice que en la mayoría de las culturas, ¿qué más? Tanto de Siberia como en América del Norte, establece que además de hombre y mujer, hay otros géneros. Correcto. Correcto. La mayoría de las culturas chamánicas tradicionales, tanto en Siberia como en América del Norte, establece que además de hombre y mujer hay otros dos géneros. ¿Y cuáles son? Un hombre y una mujer en cuerpo masculino. Y una mujer y un hombre en cuerpo femenino. Ajá. Y la manera de decirlo, gracias María Esther, es hombre es el hombre heterosexual, mujer es la mujer heterosexual, hombre es el hombre gay y hombre es la mujer gay, es la mujer lesbiana. Correcto. Una pregunta, Gloria. Entonces, cuando los hombres o las mujeres que se sienten como hombres y les gustan los hombres, ¿también se les considera gays? A ver, otra vez la pregunta, María Esther. Hay hombres que les gustan mucho los hombres. ¿También se les considera gays? Bueno, a los hombres que se les gusten los hombres, ¿o te refieres a los bisexuales?
Pues, a- ajá, exacto, porque también es otra forma, ¿no? De diferente tipo de género, se Ujú. podría decir, como otra rama de la homosexualidad. El ser bisexual, ¿te refieres? Ajá, Bueno, aquí es muy interesante para los homosexuales. Una persona bisexual es homosexual que no se atreve a exteriorizar. Esa es una opinión. ok, Podemos también ver que en la necesidad de reproducirse, de tener bebés, el hombre gay dice, bueno, me involucro con una mujer, soy bisexual y entonces tengo relaciones con los dos. Dicen que todo es válido siempre y cuando los dos adultos consientan al tipo de relación que tienen. Entonces, yo no sé si eso se consideraría otro género o lo catalogamos solo como bisexual, que le gusta estar tanto con hombres como con mujeres, siendo hombre o siendo mujer. Entonces, recuerden que aquí lo importante eh, no es lo que sea o la forma en que viva la persona su sexualidad. Lo importante es que se sienta aceptada esa persona. Eso te iba a preguntar, maestra. En el caso de que sea aceptada, no hay conflicto. No, No tiene ningún conflicto. El problema es cuando viene la culpa y el rechazo. O sea, recién ahí tendríamos problemas. correcto. Y si llega a terapia con nosotros, es abrirnos a esa forma de expresar su sexualidad, ok. sea con hombres o con mujeres o con los dos. En este caso, la terapia sería a que él aceptase esa condición, sin culpa. Y para ello, para empezar, yo acepto a esa persona. Claro, claro, exacto, para no causarle, sí, pues si no causaríamos conflicto. Sí, es Cor- importante eso, sí. Ujú, correcto. Entonces, y si a mí me conflictúa, voy a mi terapia y veo qué es lo que me mueve y lo resuelvo para poder estar para otros. No es el caso de la homosexualidad. Se me vino a la mente este ejemplo. Llega una señora a una sesión privada individual conmigo y me dice, mis hijos están muy enojados conmigo. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice muy tranquila, maté al padre de mis hijos. Y, y yo lo que dije, bueno, ahora entiendo por qué están enojados con usted. Mató al padre de sus hijos, mató a su padre. Y entonces sí pedí que mi rostro reflejara una aceptación para esta señora, que algo la llevó muy fuerte a matar al padre de sus hijos, planear todo, y dice que la absolvieron, era de otro país, porque ella llamó a la policía y se declaró culpable. Seguramente había más en esta historia. No decidí no indagar, decidí no saber más, sino simplemente rescatar las frases sanadoras de hijos, vivo o muerto, su padre es su padre. Y de ahí yo incorporo en la frase sanadora de mira, él es tu papá, e incorporo el añadir el vivo o muerto, esté donde esté, con quien esté, como esté, conocido o desconocido, es tu padre. Y lo mismo para la madre. Y de ahí también incorporo el, hija, voy a matar a tu padre, tranquila, sigue siendo tu papá. Y el papá dice, hija, hijo, voy a matar a tu madre, pero todo bien, sigue siendo tu madre, viva o muerta. A uno visitas en la cárcel y a otro en el cementerio. Porque al final todos los niños tenemos miedo de que papá y mamá se mueran o se maten. Cuando discuten, cuando se pelean, cuando hay golpes, cuando hay gritos, cuando hay violencia. Y estas frases se las debo a esta señora
que después volví a ver y yo la percibí un poco intranquila. Y yo no sé por qué, pero creo que me acerqué y le pregunté, disculpe, ¿nos conocemos? Y ella me dijo, no. Digo, "Ah, gracias". Yo sí la recordaba, eso fue hace muchos años, para ser muy precisos, hace 13 años, entonces, no, ya no la recuerdo, por supuesto. ¿Será que ella cayó en negación? No, no, Eugenio, creo que vernos en una situación fuera del centro, del lugar de terapia, era delicado para ella, era un secreto para ella. Era incómodo, claro. Claro, y imagínese, yo maté al padre de mis hijos, bueno, puedo matarlo en mi corazón, pero no en físico, pero estamos en una reunión social, nadie sabe este secreto de Gloria, más que Eugenio, porque se lo confesé en terapia, y yo voy a sentir alivio que Eugenio diga, no la conozco. Clarísimo. Ujú. Y a Sí. veces... Pero hay que y- ser muy fuerte para poder establecer la terapia, porque tienes que abstraerte de tus valores, abstraerte de tu condición y enfocarte directamente en el paciente, nada más. Correcto, porque es donde a mí me fascina esta teoría, terapia, en donde el señor Hellinger dice que todo lo que hacemos el ser humano lo hacemos por amor. En un principio un amor ciego, infantil, posesivo, enojado, y que al poner orden, es decir, al aplicar estos principios de poner orden, de restablecer los vínculos, de respetar los destinos, el amor crece y ese es el que va a liberarnos, porque sale a la luz aquello que impide que estemos bien. Y por eso en algún momento vamos a ver los órdenes de la ayuda, donde se acepta, se recibe al consultante tal cual es y no se pretende cambiarlo. En esta terapia yo no pretendo cambiar absolutamente a nadie. Pongo orden y al poner orden, al establecer el orden, viene el cambio de por sí. Pero yo no le digo a la persona, por decir algo, deja comer tanta sal. No, descubrimos que al padre le fascinaba la sal, entonces le decimos a esa persona, si te pareces a tu papá en comer tanta sal, para mí está bien. Y al haber ese reconocimiento, esa aceptación, es cuando viene el cambio. Y esa es la paradoja del cambio y lo menciona el señor Carl Rogers. La paradoja del cambio es, le digo sí a aquello que me conflictúa, y créanme, algo se acomoda. Otro ejemplo bobo, no sé, el niño está muy gordo y el niño tiene pocos años y le dicen gordo, gordo, gordo y se enoja. Llega un momento en que dice, bueno, sí estoy gordo, y le vuelven a decir gordo y dice, sí, gracias, así estoy. Ya, fin de la historia. Claro, ahí motivamos la aceptación. Correcto, correcto. Y para motivar la aceptación, empiezo yo por aceptarme y aceptar a los demás. A veces es más fácil aceptar a los demás, a veces es más fácil aceptarse uno a uno mismo. Sin embargo, es ese camino de aceptación. Y fue lo que hice con esta señora. Abrí mi corazón. Y recuerden que yo ya había estado con el señor Hellinger, supervisó un caso mío, donde le dije, no logré que la víctima perdonara al perpetrador. Y me dice el señor Hellinger, ¿y sabes por qué? Digo, señor, si lo supiera no estaría aquí.
Y me gusta compartir esto porque volteó a ver al público y dijo, ella es buena. Entendí que decía, ella es buena porque reconoce que no sabe y viene a buscar respuestas. Resulta que me dice, ¿por qué no abriste tu corazón al perpetrador? Abrir el corazón al perpetrador, a la víctima, a quien sea, es decirle sí. No es condenar, no es juzgar, es decirle sí. Diga. Es decir, sí, y además después agregar la frase sanadora. También, pero en mi corazón primero le digo sí, como le dije sí a esta mujer que me dice, mis hijos están enojados conmigo. Y cuando me dice, bueno, es que lo maté, digo, con razón están enojados, claro, lo entiendo. No lo justifico, lo entiendo. Pero tú se lo expresaste así como lo hiciste, se lo expresaste. Sí, me salió natural decir, claro, entiendo por qué se enojaron con usted. No hay más que agregar. Exacto. Pues lo entiendo perfectamente y vamos a poner orden. Ujú. Y el orden, insisto, a partir de esa sesión, yo incorporo la frase, vivos o muertos somos tus padres. Y a mí, a lo largo de todo este tiempo, he visto que ha dado muy buenos resultados, porque nos tranquiliza a todos, es cierto. Por eso cuando hay gente que dice, soy huérfano y la persona tiene 50 años, yo pienso, no eres huérfano, tienes a tu papá y a tu mamá, y trascendieron, cambiaron de plano, no están en la tierra, pero siempre los tienes, tan los tienes que te pareces a él, a ella, a ellos. Entonces, eso nunca se pierde. Cuando lo entendemos y cuando lo reforzamos. ¿Algún otro comentario? No, está súper la información. Sí, en Está el chat tampoco, clarísimo. Y maestra. la importancia es la de interiorizar eso mismo. Eso es reforzar, claro. Correcto. Correcto. Muy bien, vamos a continuar. No, creo que si lo pongo más adelante, una señora que se llama Marina, no recuerdo su apellido, decía en la terapia, por favor acepten a sus hijos gays, a sus hijas gays, acéptenlos. 20 años después van a seguir siendo gays. Ahórrense 20 años de sufrimiento. Bueno, si hiciéramos más caso y pudiéramos realmente aceptar a la otra persona tal cual es, como sea, asesina, violadora, narcotraficante, drogadicto, no importa. Abrimos nuestro corazón a todos, incluyéndome, por supuesto, a mí y a mi familia. Bien. ¿Cuáles son estos dos géneros? Un hombre-mujer, en un cuerpo masculino, ya me lo han dicho los gays, y una mujer-hombre en un cuerpo femenino, las lesbianas. Y recuerden por qué se llama lesbianas, se les dice de esa manera por Safo, la poetisa griega que vivía en la isla de Lesbos, donde solo vivían mujeres. Y eran mujeres que amaban a otras mujeres. Y de ahí surge la palabra lesbianas. Estas personas del tercero y cuarto género se consideraban que en su alma son los dos, es decir, masculinos y femeninos. Ya estoy dando la respuesta. O dos espíritus que ocupan un único cuerpo.
En algunas tribus, los dos espíritus con cuerpos masculinos eran los, ¿recuerdan las profesiones, los oficios, actividades? ¿O prefieren que los diga de una vez? Digámoslo de una vez porque eran muchas. Sí, La verdad que hacían todas las sí. actividades. Sí, tienen razón. Muy bien. Entonces, eran los curanderos, chamanes, funerarios, directores de rituales de luto y sexuales, narradores de historias orales y canciones tradicionales, adivinos, tejedores. ¿Y qué más? Enfermeros durante expediciones de guerra, alfareros, artesanos, casamenteros. Las dos espíritus con cuerpos femeninos eran las cuentistas, misioneras de paz, traficantes, cazadoras, profetas, tramperas, pescadoras, jefas, guerreras, invasoras, curanderas, chamanas, confabuladoras, guías. Recuerden, está en Wikipedia. Después, alguien que lea lo que dice, por favor. El artículo en la Wikipedia Después, no, aquí. de la No, colonización. después de la colonización, maestra. Gracias. La presencia de los colonizadores españoles y demás europeos, portugueses, franceses, holandeses y británicos supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso con la conversión, eliminación de la, perdón, Carla, la conversión. ¿Y qué más Y el dice? cristianismo. Ok, la conversión al cristianismo y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas, se estableció la homofobia habitual en Europa, además de la discriminación, el racismo y el clasismo. Los homosexuales pasaron a ser universalmente despreciados en su generalidad. Esto es, ahí están los enlaces. La homosexualidad en la época precolombina. Gloria, Sí, disculpa, que es muy interesante ver que los oficios que ocupaban homosexuales y lesbianas eran oficios que tienen mucho que ver con las artes, con la sanación, ¿verdad? Y también, bueno, algunos ya que iban en otra dirección, como en la parte de ser invasoras, ser jefas, pero me llama mucho la atención que muchos de los puestos eran puestos de mucho reconocimiento, ¿verdad? Porque ser jefa, ir a ser invasora, tener la potestad para curar o para adivinar el futuro, se ve que eran personas que tenían un puesto importante en la sociedad. correcto, correcto, Anita. Y eso hace que el catolicismo es una religión patriarcal, ni bueno ni malo, simplemente está dirigido por hombres. Entonces, todo esto se contraponía contra la idea que tenían ellos de ser mejores. Y estoy queriendo entenderlos a ellos. No estoy diciendo que sea bueno o malo, así fue. Por cierto, por ahí leía que a los sacerdotes católicos empezaron a usar la sotana para que la gente los viera como mujeres, porque traen vestido. Interesante, ¿verdad? Perdón, maestra, ¿dónde lo leíste?
En tantas En lecturas. una de las tantas lecturas. Sí, Es sí, que, sí. es que ahí difiere un poco porque lo que ellos ocupaban era más bien las vestimentas del sumo sacerdote del templo en Jerusalén y eran faldas largas. Yo Bueno, creo que de ahí puede derivar. bueno, ¿y por qué ellos usaban Era vestir? tradición en Israel, bueno, en el Antiguo Testamento Ujú, decían que eran faldas largas para tapar las vergüenzas, así tal cual, mm, para tapar el sexo, para que no se viera. Porque ujú. de hecho, una de las críticas que se le hizo al rey David cuando bailó delante del arca, cuando tomó Jerusalén, era que al bailar mostraba sus órganos. Mm, Entonces puede que haya, yo tomaría con cuidado esa referencia, no, no. claro, 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 por supuesto, Eugenio. Y habría que ver, bueno, en Jerusalén es una realidad y en Roma era, supongo, Exacto, era otra, era otra, ¿sí? exacto. Pero, sin embargo, la misma ropa fue la que se adoptó, la misma forma en la que se adoptó que tienen los musulmanes en Oriente, y Ujú, en Constantinopla, que era, era la Roma, era el gobierno oriental, ujú. tenían la misma también. Correcto, claro, claro, Pero debe haber algo por ahí también, si tan así, tan así no es tampoco. claro. Se me vinieron imágenes, sobre todo de películas de Constantinopla o de allá del Medio Oriente. Y sí, claro, con sus túnicas, por supuesto. Pero los Deberíamos romanos, hacer un seminario allá, ¿no? claro, pero los romanos, bueno, también usaban túnicas, los emperadores. Sí, pero más en la película pareciera, más que en la Mm, realidad. Ah, las togas, tienes razón. El sí, Senado usaba toga, claro, pues. correcto, El Senado usaba toga. claro. Bueno, lo que sí es que a seguir investigando y a seguir aportando, y tal vez algunos sí lo adoptaron por eso que les comenté yo, para parecer mujeres, otros no porque era la costumbre. En fin, ya ven que podemos hacer exactamente lo mismo y tener diferentes intenciones detrás de hacer lo mismo. Los También las irlandeses. culturas, María Esther. que también se da por la cultura que tenían en esa época. Correcto, correcto. Correcto, y en esta parte de América los indios andaban muy, muy destapados, sí, Exacto. Los irlandeses usan faldas. correcto, correcto. También en Inglaterra, estos gaiteros, si nos ponemos a ver esa parte que es para la parte femenina, ellos usan mucho esas faldas, hasta con Ujú, pliegues y de todo. Ahí ujú. en la realeza se ve mucho ellos cómo usan ese tipo de vestimenta, maestra. Correcto, correcto, y es donde Diana dice los irlandeses, que son los gaiteros también, por supuesto. Y ahora está de moda, bueno, esto lo vi hace años también, hombres con tacones, y en fin, y mujeres Maestra, con botines, dime. me hace pensar como que la vestimenta y como los roles sociales y como también como en el tema del poder, como que ciertas ropas dan cierto poder o como, y por eso también como la religión sobre la gente o como formas de dominación. Correcto. Y crear confusión hace que entonces no tienes poder para decir quién eres o decidir cómo quieres hacer las cosas. Es como quitarle el poder a la gente, su Correcto, voluntad. correcto. Y aquí en esta terapia, al ubicarnos en nuestro lugar dentro del sistema familiar, todo cambia, absolutamente todo cambia. Em, Es muy interesante porque al tener yo mi lugar, como hija, como nieta, como prima, como sobrina, con todos los roles dentro del sistema familiar,
nadie me puede tergiversar cualquier cosa porque soy la hija de mi papá y mi mamá y la hermana de mis hermanos y la tía de mis sobrinos, etcétera, etcétera. Sí. Sí, eso le resta, digamos, como fuerza a todo lo demás que son puros juzgamientos, digamos, de diferentes, digamos, procedencias. Correcto, correcto. Y como lo mencionó, para retomar lo de Anita, de cómo los oficios, las actividades de estas personas eran sumamente importantes, sumamente, tanto en los hombres como en las mujeres. Y después, con los colonizadores, las personas gays, homosexuales, pasaron a ser universalmente despreciados. Esto es una generalización muy fuerte, sin embargo, recuerdo, creo haber visto una película de los años 50, donde en Estados Unidos los policías fingían ser homosexuales para capturar a los homosexuales en los bares gays. Entonces sí hubo una persecución contra este tipo de personas. Sí la hubo. Vamos a ver, ¿qué sucedió después de la colonización? Ya lo estoy diciendo, pero supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso. ¿A qué religión se convirtieron? Catolicismo, claro. Sí, catolicismo, cristianismo, con todo lo que eso significó. Por cierto, vamos a ver, por favor, Carla, lee. Sí, maestra. Sí, es que Con sí, la conversión al cristianismo perfecto. y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas. ¿Qué se estableció? La homofobia. Ujú. Que finalmente los estudiosos dicen que cuando uno le tiene miedo a la homofobia, o que uno es homofóbico, lo que está rechazando es su propia homosexualidad, porque adivinen que todos tenemos los dos sexos dentro de nosotros, o los dos géneros, me refiero, la parte masculina, la parte femenina, los dos. Y el señor Carl Jung hablaba del animus y anima, la parte masculina en el hombre, en la mujer, y la parte femenina en el hombre. Y es la integración de ambas que uno logra convertirse en persona. Entonces, También, maestra, también se podría hablar de la energía femenina y masculina que cada uno de nosotros contenemos. claro, claro, por supuesto. Y va a ser la integración y la aceptación de dichas energías lo que marca la diferencia. Bueno, con esto, ¿qué más se estableció además de la homofobia? ¿Ustedes recuerdan? La discriminación, el racismo y el clasismo. Siempre ha existido. Recuerdo cuando estudiábamos a la India que se hablaba de las castas y bueno, en México, en Estados Unidos, de los niveles socioeconómico, culturales y el racismo, que finalmente es el rechazo hacia el otro. Y al rechazarlo, yo me siento mejor que el otro. Quizá porque en el fondo me siento inferior. Tal vez. ¿Qué pasaron a ser los homosexuales? ¿Recuerdan? Magos, curanderos y chamanes, ¿no? Sí, amor, pero después de la colonización española
pasaron a ser, los homosexuales pasaron a ser universalmente despreciados, rechazados, Exacto. perseguidos. Ha sido muy interesante el proceso de las personas homosexuales a lo largo de la historia, donde hubo una época de mucha aceptación, después de mucho rechazo, y ahora vuelve a haber rechazo y aceptación, por supuesto, también. Dos películas que ejemplifican esto. Una es Secreto en la Montaña, 2005, y Los muchachos no lloran, 1999. El Secreto en la Montaña, 2005, son dos hombres que van a la montaña porque llevan ganado y ahí descubren la atracción uno al otro. El declaradamente que se reconoce gay se enamora del hombre que más bien era como bisexual. Como lo mencionaste, María Esther, que podía estar con hombres y mujeres, pero el que era bisexual, nos enseñan una escena donde el papá le enseña a un hombre muerto y le dice, eso le pasó por ser homosexual. Y al niño se le grabó mucho esa imagen. Entonces, si la recuerdo bien. Y el que declaradamente se sabe homosexual, narran cómo va a la parte de México, viene a México, no recuerdo en qué lugar geográfico, y se involucra con hombres homosexuales o hombres que le dan placer a otros hombres, y termina asesinado, por supuesto. Y Los muchachos no lloran es una joven que se viste de hombre y se enamora de una joven y salen como novios, y los amigos de ambas se dan cuenta que ella no es un él y lo golpean casi a muerte. Entonces, ha sido un camino largo para estas personas, o para todos, porque también se juzga a la persona que tiene amantes, que es hombre y tiene muchas amantes, o a la mujer que tiene amantes hombres. Finalmente pareciera que nos hemos dedicado a rechazarnos unos a otros. Y en esta terapia la propuesta es decirle sí a las circunstancias de vida de las personas. Y a reconocer que el malo no es tan malo, ni el bueno tan bueno. Y ahí está la información de las películas, si gustan. Van a recibir esta información, por supuesto. El famoso fraile Bartolomé de las Casas, a su vez, relata cómo los padres de las aldeas mexicanas apoyaban e incentivaban a sus hijos a aceptar su verdadera naturaleza. Si algún hijo quería, podía ser mujer. Incluso los padres le buscaban marido. Y esto me recuerda a los muxes y a los, ¿cómo se llaman, Anita? De la India. Los yidras. Sí, ellos. Que Donde... ve como hijas, pero son yidras. Yidras, gracias. Los muxes en Oaxaca, en México, y los yidras en la India, donde los padres le buscaban marido, aunque a los que acabo de mencionar, si recuerdan, a ellos no se les permite casarse. Están más bien al cuidado de la familia, del padre y la madre. Es diferente. Los caciques de la zona de Nueva Granada incluso promovían las relaciones homosexuales entre sus súbditos. Este hecho es relatado por el fraile Pedro Simón. Otro cronista de la época, Fray Gregorio García, relata cómo en el Imperio Inca existían prostíbulos masculinos. Incluso había en la corte del rey Inca
jóvenes que atendían las necesidades carnales de los soldados. Estos prostitutos incas eran conocidos como Pampairuna. Pampairuna. Y aquí tenemos una pintura homerótica maya encontrada en las paredes de una gruta de Naj, Tunish, en Guatemala. Y aquí se ve. Lo voy a decir de esta manera, no es despectivo, pero ya desde entonces había la necesidad, entre comillas, no es pornografía, por Dios, es simplemente la manifestación del amor entre dos personas del mismo sexo. Pedro Cieza de León, cronista relevante, narra un tipo de homosexualidad religiosa entre los aztecas, cuanto menos curiosa. Debemos mencionar que es casi una copia exacta de lo mismo que relató Bartolomé de las Casas. Según ambos, existía en cada templo de esta cultura hombres que se vestían de mujer. Estos tenían el deber de reconfortar a los señores y la alta jerarquía. Cieza de León también relata cómo en la zona ecuatoriana el cacique Tumbayá de la isla Puná tenía en su harén a varios hombres. Estos estaban totalmente cubiertos de oro y piedras preciosas. Algo que se ha sabido es que esto no era algo único de la isla Puná, sino que encontramos que existieron otros caciques que cubrieron a sus amantes masculinos también de oro y joyas. Garcilaso de la Vega, gran cronista e historiador de su época, recoge en sus escritos una gran cantidad de mitos y leyendas sobre héroes gays en la zona ecuatoriana. Uno de estos mitos fue el de los gigantes homosexuales, que llegaron a sus costas y vencieron grandes males y construyeron ciudades preciosas. Releyendo sus crónicas, podemos llegar a la conclusión de que en las costas ecuatorianas existían una gran relevancia y magnificencia sobre el tema homosexual. Aquí tenemos otra escultura. Las relaciones homosexuales llegaron a ser idealizadas, algo que podemos encontrar en los restos arqueológicos de la cultura de Moche y Vicús en el norte de Perú. Estas culturas plasmaron en vasijas y otros útiles representaciones de la vida cotidiana de un homosexual. Uno de los grandes temas a plasmar en estas vasijas fue el de tener una relación homosexual con un ser mítico. En sus huacos representaban tanto coitos lésbicos como homosexuales, sin ningún tipo de pudor. En cuanto... Maestra, perdón. Dime. Esta es una profusión de información de la homosexualidad en Sudamérica, pero resulta que en Europa también existía, la tenían a nivel de monarcas, pero ellos la callaban. Claro. Estaba buscando, me acordé recién, y estaba buscando, encontré a Jacobo I de Inglaterra, que prefirió el destierro a vivir sin su novio, dice el titular. Entonces, existía, ha existido toda la vida. Lo que pasa es que se rechaza. Y ahí está el papel nuestro. El papel nuestro, yo ya me considero ya constelador, ya. Sí, papel, claro. la aceptación. Por supuesto, la aceptación y el gran respeto por el camino de cada uno de nosotros, seres humanos. Exacto. No somos quienes para juzgar. Correcto. Sí. En cuanto a la homosexualidad femenina, debemos mencionar que existen muchísimos relatos sobre ella. Los incas, por ejemplo, respetaban a estas mujeres, otorgándoles privilegios tales como luchar, tomar decisiones, contraer matrimonio con otras mujeres e incluso tener amantes sin ningún tipo de consecuencias.
Según el historiador Agustín Zárate, existió una región dominada exclusivamente por mujeres, donde solo aceptaban a los hombres como método reproductivo. Algo así como las amazonas griegas, pero en territorio americano. Aquí una pintura, mujeres guerreras del Amazonas. El cronista Antonio de Herrera y Tordesillas relata cómo las mujeres de la zona brasileña llegaban a tener un papel masculino. Según Herrera, algunas mujeres dejan los ejercicios de mujeres, imitan a los hombres, se cortan como ellos los cabellos, van a la guerra y a la caza con arco y flechas. Esto sin duda repercutió en la creación del mito de Amazonas americanas, o como eran conocidas por los incas, Chanchac Marmi, Cachar, Barbucana o Comí. Según esto, existieron múltiples tribus de amazonas que llegaron a ser reinos con una clara connotación matriarcal para que los hombres no pudieran tener control sobre ellas. Vivían en ciudades infranqueables denominadas Guarmi Pucará. Por tanto, podemos decir que la homosexualidad en las culturas precolombinas fue bastante normalizada y aceptada pese a la errónea creencia. No sería hasta la llegada de los colonos y su nueva religión que comenzaría a ser mal vista. Además, todos los cronistas de la época relataron en mayor o menor medida cómo eran las prácticas homosexuales entre los aztecas, mayas o incas, por lo que la diversidad sexual estuvo a la orden del día en dichas civilizaciones. Los cronistas de América justificaban la colonización cuando dicen que estos pueblos eran amorales y libidinosos, por lo que deberían ser reeducados en la palabra de Dios. Pues en los pueblos nativos estaban muy vivos los rituales de la masturbación y las prácticas orgiásticas. Resulta sorprendente que se critique la mente abierta y tolerante de los pueblos indígenas respecto al sexo y sin embargo se calla el desenfreno sexual de los conquistadores españoles, donde las indígenas eran el principal botín de conquista, con un abuso y corrupción por parte de los conquistadores respecto a la mujer indígena. La concepción de la poligamia prehispánica establecía un señor, su mujer principal y sus mujeres secundarias, que formaban una sola familia, a la cual se le proporcionaba apoyo y protección, y donde las mujeres secundarias y sus hijos no eran objeto de estigmación social, cosa que no sucedía en Europa. Vemos que existía la poligamia en Tenochtitlán. La primera concubina era considerada esposa y las demás solo eran concubinas para el placer. Las mujeres aztecas debían ser sumisas ante su esposo. Sin embargo, las mujeres totonacas y otomíes eran temidas, iban a la guerra igual que los hombres y podían elegir al marido que quisieran. Como vemos, se aceptaba la poligamia. Los emperadores Moctezuma y Netzahualcóyotl tenían hasta 2000 concubinas en sus harenes. Como era imposible que pudieran tener relaciones con todas, se permitía que se pudieran dar placer entre ellas. Para hacerlo, utilizaban la flor adulterina, que era una especie de alcachofa con bulbo en forma de pene. Fray Toribio de Benavente Motolinía, que nace en 1482 en Benavente,
provincia de Zamora, España, y muere en 1569 en Puebla, México, donde como misionero franciscano desempeña una tarea incansable como guardián del convento de San Francisco en la Ciudad de México, evangeliza y enseña diversos oficios a los indígenas, quienes realizaban sus nuevos labores con destreza, lo cual sorprende a la comunidad eclesiástica. Entre 1527 y 1529 viaja a Guatemala y Nicaragua. Dice, todos estaban con las mujeres que querían y había algunos que tenían hasta 200 mujeres. Y para esto los señores y principales robaban todas las mujeres, de manera que cuando un indio común se quería casar, apenas hallaba mujer. Los españoles durante la conquista utilizaron a los homosexuales como esclavos y posteriormente como objeto sexual de los propios soldados españoles. Los mexicas consideraban el placer sexual un don divino, tan necesario como el alimento, el vigor vital y el reposo. Ahí está el enlace de donde saco toda esta información. Las prácticas sexuales de los pueblos indígenas mesoamericanos horrorizaron a los conquistadores y provocaron un fuerte ataque a su moral cristiana. Aquí debería decir a su doble moral cristiana. El cronista Bernal Díaz del Castillo decía sobre los guatecos: tenían excesos carnales, hijos con madres, hermanos con hermanas y tíos con sobrinas. Halláronse muchos que tenían este vicio de esta torpedad, pues de borrachos no les sé decir de tanta suciedad que entre ellos pasaba. Existía en el mundo azteca una constante presencia de lo mágico y religioso, todo estrechamente relacionado con la sexualidad y el erotismo. Tradicionalmente, algunas mujeres también tenían el rol de iniciar sexualmente a los muchachos adolescentes, ya que no eran socialmente aceptado que las jovencitas perdieran la virginidad antes del matrimonio. Ya estudiamos la homosexualidad de las mujeres y las shiras siguen en tiempos actuales. Veamos qué nos dice la psicología. Eso sucedió en épocas antiguas, aunque en el caso de los mujeres y las shiras siguen en tiempos actuales. Veamos qué nos dice la psicología. Vaya, repetí. Desde el psicoanálisis, la homosexualidad no viene dada por la genética, sino por una elección, aunque es una elección inconsciente. Y llegó a considerarse perversa porque es una práctica que no lleva a la reproducción. Se puede distinguir entre comportamiento, deseo e identidad homosexual. Bien. Desde el psicoanálisis, la homosexualidad no viene dada por la genética, sino por decisión propia, por elección. Dice Elección inconsciente. Y llegó a considerarse perversa. ¿Recuerdan por qué? Porque es una práctica que no permite la reproducción. Se puede distinguir entre comportamiento, deseo e identidad homosexual. Un poco lo que María Esther preguntaba del hombre que tiene relaciones con hombres y también con mujeres. Puede ser un comportamiento, puede ser un deseo o puede ser ya una identidad homosexual. Un colega portugués me comentaba que los británicos que conquistaron la India consideraban no de igual categoría a las mujeres de la India, preferían tener sexo con los mismos hombres y de ahí se genera la homosexualidad británica.
ni bueno ni malo, simplemente es. Ahí decidieron ellos resolver la situación entre ellos para no ensuciarse, y muy entrecomilladas la palabra ensuciarse, con mujeres que no fueran británicas. Nuestras ideas. Para concluir, en los pueblos nativos estaban muy vivos los rituales de la masturbación y las prácticas orgiásticas. El sexo era considerado algo muy sagrado. Y la masturbación se prohibió, eso, un análisis con otra amistad, porque cuando la persona se masturba, no necesita al otro, a la otra persona. Entonces, es curioso, pero se fomenta en muchos casos la dependencia de unos a otros, precisamente para una especie de control y, por supuesto, la propagación de la especie. Y a un gobierno, como lo mencionó Cristel, no le conviene que seamos personas pensantes y autónomas. Nos necesitan un poquito o un bastante dormidos. Y yo pienso, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Y seguramente que entre más seamos los que ponemos orden en nuestros sistemas familiares, vamos a poder ir, voy a decir limpiando, pero no es la palabra adecuada. Vamos a poder ir avanzando y ya no va a haber necesidad de treparse uno sobre otro para ser mejor o para las competencias. Claro, tienen que cambiar muchas cosas. Tendrían que cambiar, no tienen que. Y quizá me conformo con yo ir cambiando, ir encontrando mi lugar, ir haciendo lo que vine a hacer, que es compartir ciertos puntos de vista o muchos puntos de vista. Una parte de la persona es el papel masculino o femenino que debemos interpretar. Para la mayoría de los teóricos, este papel está determinado por el género físico, pero al igual que Freud, Adler y otros, Jung pensaba que en realidad todos nosotros somos bisexuales por naturaleza. Cuando empezamos nuestra vida como fetos, poseemos órganos sexuales indiferenciados y es solo gradualmente, bajo la influencia hormonal, cuando nos volvemos machos y hembras. De la misma manera, cuando empezamos nuestra vida social como infantes, no somos masculinos o femeninos en el sentido social. Y el inglés es muy interesante porque la palabra children o child engloba tanto al niño como a la niña, que habla de esto, que no somos ni masculinos ni femeninos en ese sentido social. Y en inglés a los bebés se les dice it, con el pronombre eso, no es ni él ni ella, hasta que ya se va definiendo en su sexualidad, en su ser hombre o ser mujer. Y todo lo que hay de más, de transvesti, transcultural, no es cierto. Perdón, no me sé todos los nombres ahora tan minuciosamente detallados. Casi de inmediato, tan pronto como nos pongan esas botitas azules o rosas, nos compren una figura de acción o una Barbie, una muñequita, nos desarrollamos bajo la influencia social, la cual gradualmente nos convierte en hombres y mujeres. Recuerdo un chiste que hay 3 bebés en un cunero y uno dice, yo soy niño, y la otra dice, yo soy niña. Y el otro, pero el que dice yo soy niño, se levanta la cobijita y mira y dice yo soy niño. Y la otra, la que sigue, se levanta la cobijita y dice yo soy niña. Y le preguntan al otro,
Y dice, ¿y tú qué eres? Y dice, no sé, mi cobija es amarilla. El que dijo que era niño, la cobijita era azul. La que dijo que era niña, la cobijita era rosa. Y el que le dieron cobija amarilla no supo definirse. Son algunos chistes, me encantan. Aquí se llama Marina Castañeda. La psicoterapeuta Marina Castañeda pregunta, ¿por qué es tan necesario conocer las razones de la homosexualidad? Después de todo, ningún heterosexual se pregunta por qué lo es. Y al indagar la historia de un paciente, a ningún terapeuta se le ocurriría averiguar las raíces históricas de su heterosexualidad. Una persona saludable rara vez se pregunta por qué está sana, pero una persona se pregunta continuamente por qué lo está. Página 293 en su libro. Y en su libro La experiencia homosexual comenta, entre muchos comentarios, en particular me llaman la atención dos. Uno, la homosexualidad ya no se limita a los homosexuales, ya no es como se pensaba antes, una desgracia personal que aflige a algunos desafortunados, pero que por suerte no afecta a nadie más. Hoy en día la homosexualidad atañe a todos porque nos obliga a confrontar ciertos temas que se han vuelto cruciales y muy problemáticos para todo el mundo. Página 17. Como es el caso del SIDA y que Christine Maggiore, con solo el título de su libro, nos invita a cuestionar nuestros conocimientos acerca de esa enfermedad. ¿Qué tal si todo lo que crees acerca del SIDA fuera falso? Cuando llegan, eso me llamó la atención, y el segundo es que cuando llegan a terapia la familia de la persona homosexual y la persona homosexual les dice que se ahorren 20 años de sufrimiento, porque ese hijo, hija, va a seguir siendo homosexual. Mejor aceptarlos desde el principio y no desperdiciar 20 años de su vida esperando algo que no va a suceder. Castañeda Marina, la experiencia homosexual. Mis conclusiones ante posibles respuestas de por qué surge la homosexualidad. Una, además de que es algo más antiguo que la antigüedad misma, puede ser que el hijo, la hija, lo haga por uno de los padres, es decir, uno de los dos reprimió su homosexualidad y el hijo lo hace por ellos. 3. Tal vez en ocasiones la madre propicia que el hijo sea gay al haber querido tener una hija. Tal vez. También el padre puede propiciar que la hija sea gay al haber querido tener un hijo. Tal vez. Con todo lo estudiado acerca de nuestra sangre nativa, tal vez sea una manera torpe de buscar un equilibrio, de redimir a un antepasado que fue excluido. Y quinto, es un camino de vida de la persona homosexual. Lo elige para vivir esa experiencia. Y terminó la clase. Bien, ¿dudas, comentarios? En el chat no, maestra, y vamos a ver si de momento ninguno tiene la mano tampoco levantada. Bien. Carlita. Dime, Anita. Gracias, Dios. Que estamos hablando un día de estos, creo que al final de la clase anterior, que hay algo que llama mucho la atención en cuanto a la religión católica, que es la que yo conozco, de más cercana, y es que acepta que los homosexuales y las lesbianas puedan practicar la religión siempre y cuando no mantengan relaciones sexuales. O sea, hasta pueden vivir con la otra persona, pero no con otra persona de su mismo sexo, pero que no mantengan, siempre y cuando tengan el compromiso de no mantener relaciones sexuales. Eso es toda una curiosidad. Sí, sobre todo no sé si ponen cámaras para ver que realmente no suceda eso.
Creo que Y la, estoy- la prohibición al placer, ¿verdad? Porque el placer es creatividad y es transformación, digamos. Ujú, correcto, correcto. Sí, sí, Anita, recuerdo que platicábamos sobre eso que mencionas, de que no importa si son homosexuales siempre y cuando no actúen su homosexualidad. Ujú. Muy cierto. Isabel, ¿quieres decir algo? No, creo que fue que se le habilitó el micrófono, maestro. Ujú, sí, Y se me deshabilitó. Bueno, pero podría decir pues que me parece absurdo. Bueno, ya eso es como un poquito grosero, pero sí me parece absurdo que las personas que vivan juntas y se amen, pues no puedan llevar a cabo ese placer porque es parte de ser pareja, de amarse, nada más. claro, Eso es lo claro. que creo. Sin embargo, lo menciona Cristel, la sexualidad es creativa, por supuesto. Y, y bueno, pareciera que todavía habemos, yo me incluyo por respeto, personas que decimos tenemos que conquistar y dominar al otro. ¿Y cómo lo hago? Prohibiendo ciertas actividades. Maestra Anita tiene la mano levantada. Anita, gracias, Carla. Gracias, Carla. Es esta parte también, ¿verdad? De que solamente podemos mantener relaciones sexuales para reproducirnos. Entonces, en algún momento vos lo mencionaste también hoy en la clase. Como no es para reproducirse, entonces está vedado. Y no hace muchos años esa era la creencia, solamente nos apareábamos, teníamos relaciones sexuales solamente para procrear. El placer siempre ha sido muy reprimido desde la parte de la religión. Y me gustó mucho la participación de la compañera que dijo, bueno, es que es creatividad y pasa lo mismo, creo que nos pasa mucho también a los papás, no nos sirve un hijo rebelde, un hijo que nos cuestione, ¿verdad? No hemos aprendido a eso. Entonces, lo mismo pasa con la educación en los gobiernos. Es preferible tener un pueblo ignorante que no nos cuestione y que no se rebele ante las injusticias. Todo viene como muy relacionado. Correcto. Y todo viene, creo, desde los desórdenes familiares, desde lo no resuelto. Si el bastardo, y lo digo respetuosamente, se sentía menos porque no se le tomaba en cuenta, y me refiero en este caso a la cultura europea, desconozco mucho de la africana y del Medio Oriente y en fin, la europea donde los bastardos sufrían y traen esto a esta parte del mundo. Entonces, es el rechazo. No sé si recuerdan un libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, donde le hicieron película con Glenn Close, es la que recuerdo, Vanessa Redgrave creo también. No recuerdo los nombres de los demás artistas, pero es un hacendado que tiene un hijo bastardo y con una empleada doméstica, creo, y tiene a su hija en matrimonio y al hijo no lo educa, lo desprecia, no lo reconoce y después cuando sucede en la época creo es de Salvador Allende en Chile, resulta que es el hermano violenta a la hermana, se desquita con ella, cuando en realidad con el que estaba enojado era con el papá. Entonces, entiendo cuando el señor Hellinger dice que son los excluidos los que causan los problemas en los sistemas familiares, en la sociedad, y que cuando incluimos al excluido, algo mágico
sucede. Se tranquilizan los espíritus, se tranquiliza aquella revoltura, aquel revuelo, y podemos entonces cada quien ocupar su lugar. Y hay que tenerlo claro. Por ejemplo, aquí, si soy la persona de autoridad, entre comillas, porque poseo el conocimiento. Sin embargo, si entro a una clase con cualquiera de ustedes, voy a buscar ser la pequeña, porque yo no estoy frente al grupo. Entonces me ubico en mi lugar y soy respetuosa de las jerarquías y de los protocolos, aunque puedo rebelarme también, por supuesto. Sin embargo, en esa revelación busco también cuidarme a mí. Me encantó la palabra que sacaron ahora, aire orgasmo. Cuando se quita uno el cubrebocas, tiene un orgasmo porque uno inhala. Entonces, creo que por ahí va mi rebeldía un poco. ¿Qué más? Quedamos sin habla, maestra. Sí, sí, Eugenio, porque el tema es profundo, nos cuestiona, nos confronta también a nuestros miedos. Yo creo que nos hace cuestionarnos los valores. También, por supuesto, Sí. sí. Buenas noches, maestra Gloria. Dígame, Domingo, ya vi su manita. Sí, he estado oyendo la charla. Comparto lo que acaba de decir Eugenio, el chileno. Como le digo, yo tengo varios amigos chilenos aquí. Me encanta porque cada vez que vienen a mi casa traen empanadas chilenas. Dicen que son mejores que las argentinas, dicen ellos. Hay que ver si es cierto, Eugenio. Pero tú las comes, tú tienes que saberlas, pues. Con buen vino. Sí. Toda la clase ha puesto a prueba, digo yo, mis creencias e incluso mis valores sobre el concepto de prácticas homosexuales, de una familia muy católica y además con un concepto de que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Y que todo lo que no es blanco y negro, no hay un tono gris. Aquí veo que hay muchos tonos de gris. Y sí, aún estoy en ese proceso de, ¿cómo podría decirse? De aceptación, yo diría. No es tanto de aceptación, es un proceso, diría, desde el punto de vista fisiológico, de metabolismo de la información para llegar a un producto. O sea, estoy procesando esa información. Algunas cosas las comparto, otras me generan conflicto para hablar desde términos de constelaciones, desde decir de justificar lo injustificable cuando se empezó a hablar de esto, en mi creencia original, y al final quedo con la gran incertidumbre de poder entenderlo. Eso es una clase que yo creo que hay que sentarse un par de días y ir oyendo parte por parte y darle pausa a la reproducción para poder definir uno su posición como terapeuta, básicamente, o incluso decidir qué hago cuando me llega un paciente así. Como dice Gloria, estoy en incertidumbre. ¿Qué hago cuando llega un paciente así? Abro mis brazos y lo abrazo. Y le digo sí.
Ujú. Eso Veo es lo que entiendo, pero yo como persona no siento que pueda hacerlo. ¿Mm? de acuerdo. ¿Mm? Ah, no he alcanzado ese grado de madurez. ¿Mm? Podríamos, elevación cósmica, elevación cósmica, maestra Gloria. Ahí se le aparece el puercoespín a Domingo. ¿Qué me dijiste, Eugenio? Que ahí se te aparece el puercoespín. Ahí aparece el puercoespín, pero este nació con una aberración, tiene espinas al frente también. De acuerdo, de acuerdo. Diana, Maestra Diana tiene la mano levantada. correcto, gracias. Diana. Bueno, yo creo que el tema toma tiempo para poderlo digerir. Yo en mi persona, en lo personal, desde que empecé a estudiar Cábala y a entender que todos contenemos la energía femenina y masculina dentro de nosotros, como que eso me ayudó muchísimo a aceptarlo. Como a aceptarlo, a entenderlo y a integrarlo también. Y como que a verlo con otro tipo, con otros ojos y a entender que somos seres humanos, que ellos también son tan humanos como yo lo soy, que ellos no son mejores que yo ni que yo tampoco lo soy. Desafortunadamente lo que todos hablamos en cuestión de la religión, pues porque hemos sido criados en esa religión católica, en esa excluyendo siempre pues a otras personas y lo que digo nuevamente, cuando empecé a estudiar y a entender, es curioso que el viernes pasado viajé a Colombia y estando haciendo mi fila para migración, tenía una persona venezolana al lado mío y el señor dice que él tenía como 80 años, no sé qué, y en la fila, una fila como de 2 horas y media, habían bastantes parejas, tanto lesbianas como personas gays. Y pues cuando yo no veo, cuando ya no me causa, cuando ya no me conmociona, pues lo veo como algo natural. Pero este señor estaba tan conmocionado que él se cogía la cabeza y decía cosas y yo preferí voltearme y no seguirla, o sea, no conversar con él de otro tipo de cosas porque ya se volvió incómoda la situación. Entonces entiendo eh, como es todo un proceso de aceptación. Eso era lo que quería aportar. Gracias, gracias, Diana. Y curiosamente, después rechazamos a los que rechazan a los homosexuales y es más bien entender a todos, entendernos a todos, como Sí. entender a este hombre de 80 años que se le ha de No le ver. cabía en su cabeza, por supuesto, sí, pero entonces estaba yo en una situación difícil en ese momento porque sería yo también la persona que estuviera excluyendo a estas personas. Entonces, yo muy respetuosamente, o sea, volteé mi cabeza, habíamos estado hablando de otros temas, pero entonces sí, no quería ser parte de excluir a estas personas. ¿Qué hubiera pasado, Diana, si le hubieras dicho, percibo que a usted le conflictúa ver a estos jóvenes expresando su amor? No, no creo que hubiese sentido, no tenía yo la libertad para juzgarle o para decirle a él. Ah, eh, ya. en Bueno, ese- si yo digo, me parece que le causa conflicto a usted, ¿me equivoco? Y a lo mejor entonces ahí ya la conversación no hubiera sido de ellos, sino, no los critico a ellos, sino veo qué me pasa a mí con aquello que está pasando. Ujú. También. Solo como comentario, hiciste lo mejor que pudiste, es decir, lo que hiciste fue, si sabe contar, no cuente conmigo en su diálogo, en su discurso de
Dios mío, cada vez la juventud está peor y en mi época todo era mejor. Y aquí estoy abriendo la posibilidad de simplemente decir, veo que le conflictúa. Ujú. Y ahí yo puedo decir, y a mí me conflictúa que los gobiernos o que personas dentro del sistema gubernamental de cualquier país robe. El señor era venezolano, entonces ya se puede imaginar los conflictos. Claro, pues bastantes, por Dios. Sí. Sí. Bueno, y pudo haber sido mexicano y también, Diana. Sí. Sí. Es súper interesante cuando se viaja y se encuentra uno con todo. Bueno, no solo viajando, pero es interesante, interesante y como desde lo fenomenológico, yo lo veo y empiezo a preguntarme a mí misma, ¿no? O sea, ¿por qué suceden estas situaciones y por qué tengo contacto con este tipo de personas y me cuestiona y veo, trato de ver un poquito más allá, porque, o sea, como para qué necesito cambiar, qué necesito aprender de esta situación. Claro, aquí lo interesante, Diana, es a lo mejor tus hijas, hijos van a tener amistades homosexuales, no lo sé. Inclusive yo tengo compañeros, he tenido compañeros, personas muy cercanas que lo Ujú, son, ujú, ¿sí? Personas muy cercanas y hasta el punto que, por ejemplo, yo no sé qué pase con mis nietas en el futuro, claro. ¿sí? Pero lo he dicho muy abiertamente y de todo mi corazón, lo que tú escojas y cuando tú cierras tus ojos y sientes que algo te hace feliz, solamente sigue tu corazón, como esa Ujú, parte de ujú, aceptación. claro, claro. Y ahora que mencionas, viajando conoce uno mucha gente. Recuerdo en uno de los entrenamientos con el señor Hellinger, él decía que los judíos necesitaban perdonar a Hitler. Y resulta que en un avión había, yo creo que iban a una convención de judíos porque había muchos con sus cositas en la cabeza. Disculpe, no conozco el nombre. Entonces, Ah, Kipa, perdón. kipa, Kipa. kipa. Ujú. Bien. Y entonces se me ocurre decirle a mi compañero de viaje la opinión del señor Hellinger. Y me dijo que solo Dios perdona. Y entonces, fin de la conversación para mí. Es un tema delicado ese, maestra. Por Sí, supuesto, por supuesto, Demasiado delicado. por supuesto. Sí, abrir nuestro corazón al perpetrador. Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer en esta modalidad de terapia. Sí, sí, es muy interesante. Me dejaste pensando con el último comentario, maestra. A Abrir. todos. Por cierto, ya fui voluntaria de la Casa del Inmigrante acá en Saltillo y me pidieron que dejara de ir, pero las últimas sesiones que fui, me decía uno de los inmigrantes que iban más a mis sesiones que a las misas del sacerdote y dije, uy, me van a pedir que deje de venir. Te declararon non grata, ¿ves? Sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue tu postura? ¿Por qué te pidieron que dejaras de ir? Porque al estar hablando de la familia y de poner orden en el sistema familiar, muchos de ellos, o algunos de ellos, no sé qué tantos, decidieron regresar a sus países de origen y no cruzar la frontera. Claro, pues le echaste abajo toda la política. Correcto,
No era mi intención echar abajo nada. Yo solo en el 2007 participé en el tercer congreso, creo fue, segundo o tercer congreso de constelaciones sistémicas, y una colega de Ecuador y yo íbamos a hablar de emigrantes. Entonces yo, para acercarme al tema, decido hacerme voluntaria de la Casa del Inmigrante aquí en Saltillo. Esa fue mi motivación. No era echar abajo nada, sino simplemente compartir mis conocimientos y conocerlos a ellos más de fondo. Entonces, poner orden. Algunos seres humanos no nos conviene que nos pongan en orden o que pongan orden. Es interesante. Y otro dato curioso, porque empecé una plática con otra colega, me decía que en un estado, que los estados acá en México son el equivalente a provincias en Costa Rica. No sé cómo se manejan en otros países, pero en una provincia, en un lugar, el hermano estaba en el gobierno y perseguía a los inmigrantes, y la hermana tenía la casa del inmigrante. Entonces, esas polaridades siempre se van a ver. El que ayuda y el que persigue. Entonces, los que ayudamos somos las ovejas negras en este contexto de la terapia sistémica. Y allí un historiador comentó que traemos en la sangre los nativos americanos de caminar a lo largo de América. Lo traemos en la sangre. Por eso, aún con todas las prohibiciones de cruzar la frontera, el espíritu, la fuerza del ser humano que tiene ese mandato familiar de llegar a Canadá, siendo de México o de más abajo de Sudamérica, lo va a lograr, porque lo lograron los antepasados. Como el que de acá decide irse a Europa porque un antepasado europeo vino para acá. Estamos buscando las conexiones al final del camino siempre. Y llevar a cabo lo que los demás no pudieron terminar, o sí lo terminaron, y yo ahora siento ese impulso para hacerlo. Recuerdo la película, creo que se llamó Aeropuerto, con Tom Hanks, un hombre que va a Nueva York porque le faltaban 2 firmas de personas que tocaban jazz. El papá coleccionaba las firmas de los jazzistas y el papá murió y le faltaban 2 firmas. Entonces el hijo se prometió cumplir el sueño del padre. Y en eso de que él va a salir del aeropuerto, el país deja de existir porque entró en guerra y deja de existir. Y empieza a vivir en el aeropuerto. Y como era constructor en su propio país, ahí los gringos empiezan a contratarlo, no abiertamente, para que les ayudara a diseñar situaciones en el aeropuerto. Pero lo que voy es que el hombre por fin logra el sueño de conseguir las 2 firmas de los jazzistas y se regresa ya a lo que, cuando se cambia la situación política otra vez. Es interesante verlo desde otras perspectivas, las películas. Y qué es lo que guía nuestros pasos para hacer lo que hacemos. Me han escuchado comentar que a veces yo como con cuchillo, como si el cuchillo fuera tenedor o inclusive cuchara. Mis padres se ponían así hija, no lo hagas. Supongo que sentían que me iba a cortar o algo. Una amiga francesa española, me dice: Gloria, en Sevilla así comen. Yo nunca he estado en Sevilla.
Sin embargo, lo que uno trae en la sangre, lo trae en la sangre. Y en la boda de mi sobrino, otros sobrinos que realmente no habían convivido conmigo, le preguntan a mi prima hermana, a la tía directa de ellos, ¿por qué la tía Gloria es tan tranquila? ¿Qué hay allí? Y entonces me preguntan que si había sacerdotes religiosos, católicos en mi sistema familiar. Y sí, en mi familia paterna hubo sacerdotes, hubo religiosas, por supuesto. Entonces uno lo trae en la sangre. Diana, hasta ahora veo tu manita. No, maestra, es súper interesante eso porque no sé si usted conoce o usted, todos los que estamos en este momento, el test de ADN, Ancestry o 1, 2, 3, 1, 2, sí, es muy interesante porque yo creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros como que sentimos ese deseo de saber de dónde venimos, ¿cierto? De dónde vienen nuestros ancestros. Lo interesante, o sea, yo lo sentí hace como 3, 4 años más o menos y me hice el test. Súper interesante saber que, bueno, tengo 50% de Colombia, Ecuador, de toda la zona andina, ¿no? Pero tengo un porcentaje altísimo de España, un porcentaje de francesa, judía, de África. ¿Sí? Y empieza uno a entender los porqués. ¿Cierto? Usted cuando dice lo de Sevilla, nunca ha estado ahí, pero sus ancestros de pronto estuvieron ahí. Por supuesto. Súper interesante. Sí, de hecho, a propósito de esa anécdota de hacerte la prueba, un otro participante en los grupos me dice, Gloria, me hice la prueba en Estados Unidos, no recuerdo en qué lugar, y resulta que curiosamente una hermana mayor que yo no sabía que tenía se hizo la prueba y gracias a que los dos la hicimos en el mismo lugar descubrimos que éramos hermanos. Era la hermana mayor de él. Mi esposo encontró su media hermana y mi cuñada, que es adoptada, también encontró a su madre por medio de estos tests. Sí, claro. Sí, es muy interesante. Y el caso de este caballero era que él era judío y se casó con una alemana. Y llega, o él llega a mi vida porque un hijo de él tenía acné. Y yo le pregunté, ¿qué guerra tienes en tu vida, en tu corazón, que se te produce el acné? Y es cuando me dice, mi papá es judío y mi mamá es alemana. Y yo digo, con razón, con razón. Y empezamos a trabajarlo y es una de las pocas veces que me hubiera gustado haber sacado una foto antes de la sesión y después de las sesiones, porque se le quitó el acné por completo. Sí. Entonces, ¿Cómo abordaste esa terapia, maestra? disculpe, ¿cómo la abordé? ¿Cómo la abordaste, sí? Bueno, primero le pregunté cuál era la batalla que tenía en su interior. Él me dice, mi padre judío y mi madre alemana, y mi abuelo alemán no aceptaba a mi padre. Entonces es a partir de frases sanadoras de abuelo, lo que hubo entre mi papá y tú, lo dejo con ustedes. A los dos quiero y a los dos necesito, porque gracias a ti y a la abuela nació mi madre. Y gracias a mi madre y a mi padre nací yo. Es poner orden, es darle a cada quien el lugar que tiene y que merece porque lo tiene. Claro, y aceptarlo porque es parte de la familia. Correcto. Y curiosamente la mamá le gustaba pintar. Todo fue porque otro colega homeópata que ya se nos adelantó, el joven iba por homeopatía
y la mamá del joven le había regalado un cuadro a él y había 3 siluetas y una como esfumada. Y le digo, tú perdiste un hermano mayor. Es donde lo fenomenológico, observar los detalles, el observar. Y me dice, no que yo sepa. Le digo, pregúntale a tu papá. Y el papá, el joven me hace caso, le pregunta al padre y el padre le dice, ¿cómo sabes, hijo? Dice, es que conocí a esta señora y dice, sí, yo me fui a estudiar a otro país, conocí a una muchacha, una joven, tuve que regresar a mi país y cuando volví a estudiar al otro país, ella me dijo que había abortado a nuestro hijo. Entonces, no solo era la batalla de alemán y judíos, alemana y judío, sino también la batalla del papá de él, de que había perdido a un hijo y no se le dio la posibilidad de una elección de nos quedamos con el hijo. Y se puso orden, no eran 3, eran 4 por parte del padre. Lo que hay entre papá y mamá lo dejo con ustedes. Y ahí donde ven el que se hayan enamorado ellos dos, me refiero a la mujer alemana y al hombre judío, obedecía a una búsqueda de reconciliación en lo que había sucedido allá en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no pudieron quedarse juntos como hombre y mujer. Sin embargo, pudieron reconciliarse, pudieron estar de otra manera y los hijos están bien. Eso es como lo abordé, Eugenio. Claro, el pequeño detalle de tu percepción, nada más. El pequeño detalle de mi percepción que en la medida que me han preguntado y me han pedido que comparta lo que he ido aprendiendo en el camino, me he estado observando más y digo, es que observo. Y esto se lo debo a mis padres, que cuando, si bien yo nací en Estados Unidos, se regresan a México y yo aprendo a hablar primero el español. Y cuando tengo 5 años, se regresan a Estados Unidos y entro a la escuela. Primero al kinder, después a la escuela. Y yo recuerdo que yo no entendía. Ahí la vida ya me estaba enseñando a observar, a estar en silencio y a observar. Entonces yo imitaba lo que hacían los demás. Veía que se ponían de pie, yo me ponía de pie. Veía que se sentaban, me sentaba. Veía que hacían fila, hacía fila. Y sí recuerdo el momento donde no levanté la cabeza para ver qué hacían los compañeros, sino que los sonidos empezaron a tener sentido y la maestra dijo, stand up. Y yo sin voltear me puse de pie. Y ahí dije, wow, estoy entendiendo el idioma. Tenía 5 años. Entonces la vida me fue preparando para eso, Eugenio, como la vida lo prepara a usted para los números, o a Domingo para la medicina, o para todos, cada uno de ustedes en sus diferentes actividades. En nuestras búsquedas de estar de otra manera y nos vamos compartiendo y nos vamos enriqueciendo unos con otros. Yo no tengo todas las respuestas. Hay clases donde los escucho hablar ustedes y digo, caray, ¿por qué no se lanzan y ya empiezan a dar clases? Y entonces recuerdo a mi maestra de constelaciones cuando yo hablaba y parecía que sabía más que ella. No sabía más que ella, solo que me apasionaba el tema y eso conflictaba a los compañeros y tal vez a la misma maestra, porque se quejaron con ella, comentaron su sentir y ella lo abrió al grupo
Y una me dice, Gloria, es que tú invades mi espacio cuando participas tanto. Yo solo respondí, y tú invades el mío. Y recuerdo la cara de sorpresa de, ¿cómo? Yo no participo como tú lo haces. Digo, no de esa manera, con tu humo, cuando fumas. Tú invades mi espacio. Entonces nada más se quitó el sombrero. La vida me llevó a las respuestas rápidas, Eugenio, al aprender los dos idiomas, al estudiar los dos idiomas, que sentía que cuando olvidaba el español, my parents would go back to the United States. Y cuando sentía que se me olvidaba el inglés, se me olvidaba el inglés, they would go back. Y cuando se me olvidaba el español, regresaban a México. Entonces, eso me dio una agilidad lingüística. Seguramente se me cruzaron cables y se me descruzaron otros, por supuesto. Fue la agilidad mental. Correcto. Correcto. Hermosa experiencia, aunque difícil en su momento, aunque siendo una niña, ¿no? Correcto. Pero es una experiencia linda. Yo lo tuve que aprender de viejita. Nunca es tarde para... Ujú. Recuerden que yo no soy adulta mayor, soy mayor de edad ahora. Sí. Y eso fue porque quise decir que era adulta mayor y me salió es que soy mayor de edad. Y dije, sí, claro, ya tengo cierta sensatez, cierta cordura en mi cabeza. Me falta todavía, por supuesto. Entonces, no quise ya dar otro tema para dejar que lo que acabamos de ver se asentara y pudiéramos compartir de otra manera y aprender también de otra manera a través del compartir. Entonces, muchísimas gracias. Creo que ya estamos llegando a los últimos 5 minutos de la clase. ¿Alguna duda, algún comentario? Gloria, Bueno, ahí hay alguien que quiere comentar. ¿habrá la posibilidad de podernos ilustrar con tu experiencia sobre los emigrantes? Sí, claro. Sí, claro. Tendré que elaborar el tema, volver a recordar y por supuesto. Sí. Es muy interesante saber tu conocimiento. Gracias. Claro que sí, Maristel. Gracias a ti por la petición. No sé cuándo, pero sí lo voy a hacer. Carla. Bien. Carla. Maestra. Usted iba a decir algo o va a decir algo. No, que en el chat no había ningún comentario, tampoco había manos levantadas, pero en eso María Esther intervino. Paloma escribe hermosa clase. Gracias, gracias. Hermosos. Ya podemos ir cerrando, maestra, si usted quiere. Claro, claro. Y voy a decir hermosos estudiantes, hermosos alumnos. Alguien me preguntó, ¿sabe lo que significa alumno? Y le digo, sí, claro, sin luz. ¿Y sus alumnos están sin luz? Le digo, todos estamos sin luz. Todos, incluyéndome yo. Entonces, hermosos alumnos, hermosos estudiantes. Gracias. Tal para cual, no hay de otra. No, gracias a ti, maestra, por compartir tus conocimientos. Gracias por... Ha sido todo un proceso también para mí. Sí, abran cámaras y despidámonos. Voy a detener la grabación. Gracias, sí.